soy ingeniero industrial de profesión, colegiado y habilitado, soy especialista en prevención de riesgos laborales e higiene ocupacional por la Universidad Nacional de Ingeniería. Tengo más de 10 años de experiencia en el rubro SOMA, otros lo conocen como HSE, QHSE o PDR, los prevencionistas de riesgo, y tengo 5 años brindando los conocimientos que he podido adquirir a todos aquellos que así lo necesiten. En este caso agradezco al Instituto Peruano SOMA por la oportunidad y a ustedes por su tiempo para poder compartir conmigo esta hora que espero sea muy productiva. El módulo 2 corresponde a trabajos en altura, específicamente en el sector eléctrico. Las recomendaciones que le brindo, me apoyo en el Instituto Peruano SOMA. Tengan a la mano siempre un lápiz y una libreta, por favor. Ubíquense en un lugar de preferencia solo, sin interrupciones. Utilicen audífonos de ser posible, porque de esa manera pueden recibir mejor el mensaje y estar atentos a los mensajes clave, porque tiendo a resaltar mucho lo que es clave en caso de que haya alguna evaluación. Limiten, por favor, el uso de sus celulares con otro tipo de aplicaciones, porque eso podría perturbar el control que tienen ustedes sobre la clase y distraerse, ¿no? Empecemos entonces con algo que suele ser un poco tedioso, pero que es muy importante. Cuando nosotros hablamos de trabajos de alto riesgo, podemos nombrar más de 10 trabajos de alto riesgo. Trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos eléctricos en espacios confinados, excavaciones en sus dos modalidades, excavaciones con maquinaria, excavaciones manuales, y así. Podemos listar muchos trabajos, izajes, suspensión de cargas, en fin. La normativa que utilizamos o en la que nos apoyamos a manera global es la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, y su respectivo reglamento, el famoso Decreto Supremo 005-2012-TR. Si bien es cierto, en los últimos años se han dado modificaciones a la Ley 29783, han sido modificaciones relacionadas más que todo a la salud ocupacional, en cuanto a los exámenes médicos, en cuanto a la vigencia de estos exámenes, pero en sí la ley y su reglamento, la 005, no han sufrido mayor variación. Los principios de seguridad se mantienen, y el resto de indicaciones o de artículos se mantienen tal cual. Ahora, cuando hablamos del sector eléctrico, tenemos que tener en cuenta obligatoriamente un documento como una Biblia, por encima incluso del Reglamento de Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Estoy hablando del RECESATE, Reglamento de Seguridad en Trabajos Eléctricos. La última versión es del 2013 y es uno de los documentos que he tenido a bien compartirles como material descargable de esta masterclass. Otro de los documentos en los que también nos apoyamos, pero más con un control de referencia, es el Código Nacional de Electricidad. Si bien es cierto, el RECESATE nos dice cómo debemos desarrollar un trabajo eléctrico, un trabajo en alto riesgo con todas sus variantes, trabajo en altura combinado con trabajo eléctrico, trabajos en caliente combinados con trabajo eléctrico, el Código Nacional de Electricidad lo que va a hacer es darnos un marco general de referencia de cómo debemos ubicarnos cada vez que realizamos un trabajo de alto riesgo. Por eso es que es tan importante y también he tenido que compartirlo como material descargable. Iniciemos por lo más básico. Uno de los conceptos que tenemos que tener claro es cuando hablamos de un trabajo en altura. Si bien es cierto, existen empresas que en sus procedimientos de trabajos en altura colocan, por ejemplo, el trabajo en altura se considera a partir del primer peldaño que uno escale o que uno se eleve. Pueden decir a partir de 1 metro, pero en términos generales, un trabajo en altura es toda actividad que se realiza por encima del 1,80 m de altura, al nivel del piso. El nivel del piso nosotros lo vamos a conocer como el nivel 0. A partir de allí, que nuestros pies se ubiquen de 1,80 m hacia arriba, ya estamos considerando un trabajo en altura.
Ahora, también es trabajo en altura hacia debajo del nivel cero. Estamos hablando que en caso de excavaciones, cuando exista una profundidad superior o igual a 1,50 m, también se considera como trabajo en altura. Es decir, que las personas que estén trabajando a 1,50 m o más de profundidad deben tener los mismos sistemas anticaídas, los mismos sistemas de protección que utilizaría si estuviera trabajando de 1,80 m hacia arriba. Aquí en las fotografías podemos apreciar algunos de los trabajos más comunes en altura, como es el trabajo sobre andamios, como es el mantenimiento de repente de exteriores, como es la colocación de mallas, trabajos en torres, trabajos combinados con otro tipo de trabajos, el uso de escaleras, trabajos en interiores y con algún tipo de escalera especial. Y aquí quiero detenerme en esta imagen de la derecha, que es donde nos dicen que existen hasta 4 tipos de altura. Y esto debemos considerarlo, pues, una información muy útil. La mayoría de trabajos en altura se realizan o en escaleras o en andamios. Entonces, en este ejemplo, digamos que estamos sobre un andamio. Nosotros tenemos 4 alturas y vamos a considerarlas de la altura del nivel 0. El nivel 0 sería donde está apoyado el andamio. La primera altura que nosotros vamos a encontrar es la altura de posición. Esta altura, si es de 1,80 m hacia más, ya estamos hablando de trabajos en altura. La siguiente altura que encontramos es el alto exterior, es decir, es el límite de protección que nosotros tenemos con el elemento que estamos utilizando para realizar el trabajo en altura. Si estamos hablando de un andamio, es el límite superior del andamio o de la última parte de la plataforma. Ese sería el alto exterior. La siguiente altura que encontramos es la altura de trabajo. La altura de trabajo es muy fácil de identificar porque es prácticamente la altura de nuestras manos. Es la altura en donde nosotros estamos realizando un trabajo. Por ejemplo, el cambio de una luminaria, por ejemplo, la apertura o cierre de un tablero eléctrico, o algo, esa es la altura de trabajo. Pero existe una altura adicional que se llama altura de alcance. ¿Qué es lo que sucede? Las plataformas de los andamios o incluso los peldaños de las escaleras no siempre son exactos. Entonces, cuando alguien está sobre una plataforma, tiende a apoyarse sobre esa y a estirarse. La idea es no utilizar elementos adicionales sobre estas plataformas, sino que debemos determinar cuál es nuestro máximo de altura de alcance. Esa sería la última altura a considerar. Permítanme, por favor. Bien. ¿Qué son sistemas anticaídas? Esto es muy útil cuando hablamos de trabajos en altura. Nosotros tenemos diversos sistemas anticaídas, pero los que más conocemos son los famosos arneses, los arneses de cuerpo completo. Un sistema anticaída no es otra cosa que un equipo de protección personal, un EPP o un EPI, equipo de protección individual, que va a permitir trabajar de manera sostenida. Con sostenida me refiero a que vamos a estar sujetos a alguna estructura y segura en casos de trabajos con riesgo de caída a distinto nivel. Podemos ver en la imagen y aprovechamos esta imagen para reconocer cuáles son los elementos de un sistema anticaída. Los elementos más básicos que debemos saber es que debe existir un punto de anclaje. Eso es primordial, ya que como en algún momento se lo he dicho a los trabajadores, se lo he dicho a supervisores o a quien me lo ha preguntado, los arneses no son paracaídas. El hecho de que tú te coloques el arnés no quiere decir que ya estás totalmente protegido, que te han salido alas y vas a poder sobrevivir. Necesitas un punto de anclaje. ¿Pero qué hago con este punto de anclaje? Necesito tener una línea de anclaje, una línea de vida, que va a conectar el arnés que yo tengo puesto con el punto de anclaje que hablábamos al inicio. Ahí es donde el sistema anticaída cierra el círculo y nos protege de
riesgos de caída. Tenemos el arnés de cuerpo completo y tenemos un absorbedor de energía. Ahora, este pequeño detalle, el absorbedor de energía, no siempre es obligatorio. ¿Cuándo debe tener mi sistema anticaída un absorbedor de energía? Cuando yo trabajo por encima del 1,80 m. Debo considerar que si tengo un absorbedor de energía al momento que yo me caiga o al momento que sufro un accidente, sufro una caída, este absorbedor lo que va a hacer es actuar como un resorte. Se apertura el absorbedor de energía, tiende a estirarse y te retorna. Pero ¿qué pasa si yo estoy a 1,50 m trabajando con un absorbedor de energía y sufro una caída de un andamio, de una escalera, y tengo este absorbedor de energía o absorbedor de impacto, como le dicen? Esto se va a estirar y simplemente me voy a estrellar contra el suelo. Entonces, existen otros sistemas anticaída o existen otras líneas de anclaje para cuando uno trabaja a cierta altura y no requiere este tipo de absorbedores. Existen bloques retráctiles, lo vamos a ver en una siguiente diapositiva. Existen líneas de anclaje sin absorbedor de energía, sin absorbedor de impacto, y ustedes tienen que evaluar el trabajo que van a realizar para saber qué tipo de sistema anticaída deben utilizar. Los sistemas de anticaída en línea horizontal. ¿Qué sucede cuando yo voy a realizar un trabajo en altura y yo necesito desplazarme en una plataforma de izquierda a derecha, necesito agacharme, necesito recoger herramientas, necesito establecer mi punto o mi altura de alcance, y no puedo, no tengo la movilidad por el uso del arnés y por estar anclado a un solo punto? Se resuelve con un sistema anticaída con línea horizontal. Lo primero que tenemos que tener, y lo más valioso, es el punto de anclaje. Solo que esta vez debe ser un punto de anclaje móvil, como lo vemos en la imagen. Este punto de anclaje se va a desplazar por esta línea de vida. Luego el arnés de cuerpo completo, la línea de vida en sí y el absorbedor de impacto, como ya se los mencioné en la diapositiva anterior, dependiendo de qué altura estamos trabajando. También existen sistemas anticaída retráctiles. Normalmente este tipo de sistemas anticaída se utilizan tal y como lo vemos en esta imagen para desplazarse, pero con limitaciones. A diferencia de este, en el que uno puede desplazarse a lo largo de la línea de vida, este de aquí te va a conectar a un punto de anclaje fijo, pero sin embargo también tienes la libertad de moverte, salvo con lo que tú regules acá en el bloque retráctil. 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, 3 metros, dependiendo del bloque que tú utilices. ¿De qué está compuesto este sistema? Lo mismo, lo más importante de un sistema anticaída es el punto de anclaje, el arnés de cuerpo completo, el elemento de amarre retráctil, que no es otra cosa que el bloque retráctil con su respectiva cuerda que va conectada al arnés. Antes de pasar a lo siguiente, hay algo que también es muy útil y que siempre me lo consultan es, yo tengo un arnés, yo tengo un bloque retráctil, yo tengo un punto de anclaje, pero ¿qué normativa debo cumplir? ¿Qué debo considerar para que este sistema anticaída sea válido? Yo lo puedo utilizar en un trabajo en altura. Si se han dado cuenta, en todas las diapositivas anteriores, en la parte de abajo, lo indica. Se debe cumplir como mínimo el ANSI Z359. El punto 1, 2007, es el que te indica qué tipo o cuáles son los elementos que conforman el sistema anticaída. Está el punto 2, que te dice en qué posiciones debes utilizar el sistema anticaída. El punto 11, que te habla sobre el estándar de cada una de las partes del sistema. Pero básicamente debemos recordar que si se debe cumplir una norma, debe ser la ANSI Z359. Así como existen estándares para los cascos, existen estándares para los lentes, existen estándares para las botas de seguridad, también existen estándares para los sistemas anticaída.
¿Existen otro tipo de sistemas para trabajar en altura? Sí. ¿Cuáles son los más conocidos o los más permitidos, sobre todo en el sector eléctrico? Los elevadores de plataforma de tijera, los elevadores telescópicos, que pueden tener un mando a control, como pueden tener el control en la canastilla. Y existen elevadores de torre. ¿Cuáles son? Y ya lo había mencionado al inicio, los materiales más comunes para trabajos en altura. Y aquí me gustaría hacer una pregunta suelta para que lo conteste cualquiera. Entre los andamios tubulares, que estoy seguro que muchos los hemos conocido, y los andamios modulares, ¿cuáles creen ustedes que están permitidos en el trabajo del sector eléctrico? ¿Alguien por ahí? A ver, tengo un chat aquí. Ambos. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Gracias, Jen. Bien, continuemos. En el sector eléctrico, actualmente ya no permiten trabajar con los andamios tubulares o los famosos andamios acro. Estos andamios, por el material con el que son elaborados, no permiten una puesta a tierra adecuada. Entonces, los procedimientos o los estándares eléctricos, e inclusive lo van a encontrar en el RECESATE, indica que debe ser andamios modulares y multidireccionales. Estos andamios, por los materiales con el que están construidos o la forma en la que son construidos y validados según estructura, pueden ser o pueden tener una mejor puesta a tierra. Existen los andamios colgantes que hasta el 2018 también utilizaban los mismos tubulares que se usan para los acro, pero actualmente también requieren que sean del material de los andamios modulares. Y bueno, lo que todos conocemos o lo que todos hemos utilizado alguna vez en la vida para trabajos en altura, las escaleras. ¿Qué tipo de escaleras conocemos o se pueden utilizar? Las escaleras telescópicas, escaleras de tijera, las escaleras tipo avión, las escaleras de gato que vienen normalmente ya ubicadas en las estructuras. Ya hemos visto hasta aquí cuáles son los materiales que podemos utilizar para realizar trabajos en altura, cuáles son los equipos o la maquinaria para elevaciones. Hemos visto qué es un sistema anticaídas, cuáles son las normas que se deben cumplir en los sistemas anticaídas. Y ahora vamos a pasar a lo que es a detalle las consideraciones en el sector eléctrico. De lo primero que se habla cuando mencionamos al sector eléctrico son las distancias mínimas de seguridad. Pero ¿distancias mínimas a qué? Distancias a tableros eléctricos, distancias a líneas aéreas, distancias a líneas subterráneas, distancias a cualquier elemento que contenga carga eléctrica, a baterías, a celdas, a patios de llave. Hablamos de baja, de media o de alta tensión. En general, las distancias mínimas de seguridad son a todo elemento que se encuentre energizado. Pueden ser baterías, pueden ser cables, pero normalmente los trabajos que se realizan en el sector eléctrico tienen que ver mucho con cableado. Cableado aéreo, cableado subterráneo, cableado de estructura interna, cableado que va directamente a los tableros eléctricos. Incluso los mismos trabajos eléctricos consideran otros tipos de límites para nosotros trabajar con estos elementos. Existe lo que se llama en el sector eléctrico los límites de proximidad eléctrica. Existen 4 límites. Veamos esta imagen, la de la izquierda, y consideremos que esta zona, por poner un primer ejemplo, es un cable eléctrico, un cable de alta tensión. Digamos que estamos limpiando o nos toca dar mantenimiento a un poste de iluminación
pero al lado o muy cerca tenemos pasando un cable eléctrico de alta tensión. Este punto rojo que vemos en esta imagen sería el cable, ¿correcto? Fuera de esta zona denominada prohibida, porque digamos no se puede tener contacto directo con ella, existe el límite de aproximación prohibido. Es decir, tengamos la indumentaria que nosotros tengamos, no podemos acceder a esta zona en cierto límite, en cierta distancia. Existe un espacio restringido al que puede ingresar únicamente personal calificado, personal entrenado, personal con entrenamiento en este tipo de trabajos y un EPP definitivamente especial. Si nosotros estamos brindando un mantenimiento a un poste de iluminación, definitivamente no va a ser el mismo EPP que van a utilizar las personas que deben realizar mantenimiento a esos cables, por ejemplo, ¿no? Fuera de esta área, que sería el espacio restringido, el área amarilla, tenemos el límite de aproximación restringida. Digamos que hasta allí nosotros podíamos llegar. Nosotros podríamos estar cerca de este espacio celeste, que es un espacio limitado, pero ¿cuál es la consideración para cualquier otro tipo de trabajo que no sea eléctrico? Si estamos realizando un trabajo en altura, nosotros deberíamos estar en el límite de aproximación, que es en toda esta área, perdón, que es en toda esta área naranja que nosotros vemos aquí alrededor. Hasta aquí nosotros podemos ingresar con los EPPs habituales, con nuestro arnés, con nuestra línea de anclaje, podemos tener una línea de vida cerca, podemos estar conectados y realizar trabajos. Podemos utilizar cualquier tipo de herramienta en este límite. Y finalmente hay un límite de protección, porque de lo que se trata es de evitar una descarga eléctrica. La descarga eléctrica se manifiesta normalmente en arcos eléctricos. Entonces, fuera de esta área, en el límite de protección, nosotros podemos ser, digamos, vigías, nosotros podemos apreciar trabajos de este tipo. ¿Qué equipos de protección necesito para ingresar hasta por dentro de la línea de protección? Ya necesito equipos dieléctricos. Los cascos que utilizamos normalmente en los trabajos en altura de tipo E ya son dieléctricos, ya cumplen cierta protección. Las botas que nosotros utilizamos normalmente con planta de goma ya cumplen la protección con un sistema dieléctrico. Es decir, si realizamos trabajos en altura cerca a los límites de protección o a los límites de aproximación, debemos considerar llevar EPP que cumpla determinada restricción dieléctrica. Veamos la imagen de acá de lado. Estamos realizando un trabajo de carpintería. Ahora, esta zona de peligro, esta distancia que se debe considerar, es la misma que vemos aquí, solamente que en dos fases. Tenemos la distancia de peligro, que es esta, y tenemos la distancia a la que nosotros nos podemos aproximar. Ahora, digamos que no se trata de un cable, digamos que esto se trata de un tablero eléctrico, y el tablero obviamente está en funcionamiento. Digamos que esto no se trata tampoco de un tablero, sino que se trata de una batería de almacenaje de energía. Igual, tiene el mismo estándar para cubrir las distancias mínimas de seguridad. Ahora, ¿qué involucra todos estos límites? ¿Qué existe en estos límites que nos impide ingresar? Disculpen, aquí estoy de vuelta. ¿Qué es lo que existe? Les preguntaba, dentro de este campo. ¿Por qué es que no podemos ingresar? ¿Por qué es que las herramientas que nosotros utilizamos comúnmente en nuestros trabajos, sea cual sea el que desarrollemos, no pueden involucrarse con estos campos? Existe lo que se conoce en electricidad como campo electromagnético. Es decir, todo esto de acá está lleno de energía eléctrica, invisible, en cada etapa o en cada campo con mayor peligrosidad. Si yo, por ejemplo, hago un ejemplo vago, ingreso un martillo
de metal al límite de relámpago de arco, al límite de protección, ya me estoy exponiendo a una descarga eléctrica. Imagínense si ingreso al límite de aproximación o si ingreso al espacio restringido. Mientras más cerca esté de la zona prohibida, más posibilidades existen de que me toque una descarga eléctrica. Ahora, ya sabemos que no debemos acercarnos, que existen límites, que existen 4 límites de proximidad, ya sabemos que existe una distancia, pero ¿cuál es esta distancia? Indistintamente de si estamos trabajando con baja tensión, media tensión, inclusive alta tensión, los andamios, las escaleras, las herramientas, nosotros mismos como mano de obra, no debemos estar cerca o debemos estar alejados como mínimo 3 metros o 3.05 metros para ser exactos, de distancia de cualquier cableado eléctrico, siempre que esta tensión sea inferior a 50 kilovoltios. 50 kilovoltios en adelante ya estamos hablando de alta tensión. Inclusive un poco menos ya estamos hablando de alta tensión. 3 metros es la distancia mínima de seguridad que se requiere para los trabajos eléctricos. Digamos que estoy dentro de una central hidroeléctrica. Me toca hacer mantenimiento al techo. Es un trabajo en altura. Debo determinar cuántos cuerpos de andamio voy a necesitar o si lo voy a hacer solamente con escalera. Qué requisitos debe cumplir mi personal para los trabajos en altura. Pero noto que hay un cable que está atravesando toda la casa de máquinas de esa central hidroeléctrica. ¿Qué es lo primero que debo considerar? Si coloco mi escalera, debe estar a 3 metros de distancia de ese cable. Obviamente, primero verifico que no haya tensión con las personas indicadas, los operadores de repente de la casa de máquinas, del área de trabajo, ellos que conocen el trabajo eléctrico a más detalle, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo 70.000 kilovoltios, por ejemplo? ¿Qué hago para poder hacer un cálculo rápido de a qué distancia me debo colocar, a qué distancia debo colocar los andamios, las escaleras, incluso yo a qué distancia debo trabajar? Si está por encima de los 50 kV, se debe adicionar a la distancia anterior, es decir, a estos 3 metros, 1 centímetro por cada kV adicional. Matemática simple, si tengo 51 kV, 1 centímetro, 3.15. ¿Cierto? Si tengo 60 kV, 10 centímetros. Y así voy sumando 1 centímetro por cada kV adicional. Existen tablas dentro del RECESATE, existen tablas dentro del Código Nacional de Electricidad, donde te dice a detalle por cuántos voltios, a qué distancia debes estar, si está entre tal rango de voltaje, a qué distancia debo colocar mis cosas. Pero es bastante detalle para un trabajo en altura. Ya si estás realizando trabajos eléctricos, netamente eléctricos, se pueden considerar. Pero para fines prácticos, digamos que cualquier trabajo en altura a realizarse que no sea combinado con otros trabajos de alto riesgo debe ser a 3.05 metros. Y consideren esta matemática simple. Por cada, si está por encima de los kV, se debe adicionar 1 centímetro por cada kV adicional. En el sector eléctrico se tienen que considerar varias cosas previas al trabajo de alto riesgo que se va a realizar. Si se va a hacer un trabajo de soldadura, que es un trabajo en caliente, si se va a hacer netamente un trabajo eléctrico, si se va a hacer un trabajo en espacios confinados, y si se va a hacer un trabajo en altura, se deben considerar ciertas acciones previas. Existe en el sector eléctrico lo que se conoce como loto. Incluso algunos también añaden una T y una O al final, que sería lototo. En este caso solamente se necesita saber lo que significa loto. Lockout, tagout. El sistema loto lo que hace es evidenciar que se ha bloqueado la energía y que se ha señalizado de manera correcta el área para poder desempeñar los trabajos eléctricos y en altura que se requieren como trabajo de alto riesgo. ¿Qué elementos conforman el loto? ¿Qué significa loto?
Loto es bloqueo y etiquetado. ¿Cómo bloqueamos? Con uno de sus elementos, candados. Este es un cuadro que se los he agregado un poco para que ustedes puedan identificar cada vez que vean candados de bloqueo eléctrico, a quién le pertenecen. La operación en sí de trabajos eléctricos usualmente usa los candados de color rojo, pero ustedes van a encontrar negros, amarillos, verdes, marrones, naranja, blanco, azul, y acá van a identificar a quién le pertenece. Si encuentran, además de los candados rojos de bloqueo, un candado negro, quiere decir que es un candado de control. Si encuentran un candado amarillo, quiere decir que es un especialista eléctrico. Si encuentran un candado verde, quiere decir que no se está realizando únicamente un trabajo eléctrico, sino también un trabajo mecánico. Marrones para obras civiles, naranjas para líneas de transmisión, blancos si es que existe alguien que está fungiendo de aseguramiento de la calidad, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra área. Y un azul si es un contratista que está no interviniendo en el trabajo específicamente, pero sí está como veedor. ¿Qué más encontramos? ¿Dónde colocamos nosotros estos candados? Existe lo que se denominan aldabas. Son accesorios que utilizan normalmente los que van a operar el trabajo y permiten que se coloque ahí mayor cantidad de candados. Estas cajas o estas loncheras posiblemente también las conozcan. Si las aldabas quedan cortas, porque usualmente solamente ocupan 6 candados, tenemos estas cajas que es unas extensiones de bloqueo. Si existen, por ejemplo, 12 personas que van a intervenir en el trabajo, se van añadiendo cajas de extensión y dentro de cada caja que va a existir una llave. Esta llave pertenece a una caja que a su vez contiene una llave que posiblemente pertenezca a otra caja y así sucesivamente. Cada una de estas cajas lo que brinda es la seguridad de que no cualquier persona puede coger la llave y desbloquear el sistema eléctrico para cualquier tipo de trabajo, en este caso para trabajos en altura. Ya entrando un poco a lo que es el trabajo eléctrico en sí, y digamos que son las reglas más importantes del sector eléctrico cuando hablamos de cualquier otro tipo de trabajo de alto riesgo, son las 5 reglas de oro. Esto sí es muy importante conocerlo, es muy importante que nos lo sepamos de memoria, porque si no se cumplen estas 5 reglas o se falla en cualquiera de estas 5 reglas, podemos sufrir muchos accidentes en cuestiones eléctricas, ¿no? Las 5 reglas de oro es muy sencillo de aprender, digamos que es como un requisito previo, ¿no? La primera regla es saber dónde se encuentra la llave o el origen de esta tensión y bloquearla, desconectarla, cortar cualquier fuente de energía. La primera palabra que debemos aprender entonces es desconectar. La segunda regla de oro, una vez desconectado, bajada la llave, desenchufado, como quieran conocerlo o reconocerlo, sería bloquear. Y ahí entra lo que nosotros hemos visto en las diapositivas anteriores, el procedimiento LOT. Lockout es bloqueo. Tagout sería la señalización o etiquetado de estos equipos, de los cuales ya hemos identificado dónde está el origen y ahora como segundo paso lo hemos bloqueado. ¿Para qué bloqueamos? Para que nadie venga y active nuevamente esta fuente de energía. Vamos a verlo con un ejemplo bien práctico. Existen las llaves de tableros eléctricos. Bajamos la llave, que esa sería la primera regla de oro. Bloqueamos con un candado para que nadie pueda retornar la llave a su punto inicial, sería la regla 2. Colocamos el candado o colocamos un photocheck de la persona que ha colocado el candado, esa sería el etiquetado. La tercera regla de oro, verifiquemos que no existe fuente de energía activa o que la fuente ha sido correctamente bloqueada y desconectada. Primera regla, desconectar. Segunda regla, bloquear. Tercera regla, verificar.
¿Cómo verificamos? ¿Cómo verifican los eléctricos que no exista tensión? Pues bueno, hay amperímetros, hay pértigas que ellos pueden utilizar precisamente para verificar esto. Cuarta regla de oro, desenergizar. ¿Cómo desenergizamos un equipo o una fuente de energía que ha sido recientemente bloqueada? La conectamos a tierra. Para hacer un recuento, la primera regla de oro sería desconectar. La segunda regla de oro sería bloquear. La tercera regla sería verificar. Y la cuarta regla sería puesta a tierra. Una vez que tenemos todo esto y salimos del área donde existía energía anteriormente, nos toca lo más sencillo y es la quinta regla de oro. Es una nueva barrera. Señalización y delimitación de la zona de trabajo. Entonces, para decirlo en una sola palabra, cada regla, primero, desconectamos. Segundo, bloqueamos. Tercero, verificamos. Cuarto, ponemos a tierra. Y como quinta regla, señalizamos el área de trabajo. Estas 5 reglas de oro debe ser una práctica habitual antes de realizar cualquier trabajo de alto riesgo. Vamos a realizar trabajos en altura, donde tenemos cerca fuentes de energía, debemos realizar las 5 reglas de oro. Vamos a colocar materiales o vamos a colocar maquinaria cerca a cableados, debemos realizar las 5 reglas de oro. Si no es posible realizar las 5 reglas de oro porque de repente estamos cerca de un cable de alta tensión o de media tensión que ilumina a manzanas y manzanas alrededor nuestro, tenemos que considerar las distancias mínimas de seguridad a estos cables. Porque no siempre es posible cortarle la energía a cables que posiblemente no tengan nada que ver con nuestro trabajo. ¿Cuál sería la garantía de un trabajo seguro en altura? ¿Qué se necesita para que el personal pueda realizar trabajos seguros en altura? Lo primero es el factor humano, pero estas deben cumplir ciertos requisitos. El personal, así sea supervisor, preventor de seguridad, inspector, incluso personal tercero, personal foráneo, personal de visita, debe estar en condiciones físicas y mentales óptimas para ingresar al trabajo, para ingresar a la zona de trabajo, para supervisar a personal que está realizando trabajos en altura. Deben tener condiciones psicológicas óptimas. No cualquier persona con X problemas puede llegar al área de trabajo e intervenir. Y por supuesto, estas personas deben tener una capacitación. Capacitación y entrenamiento, le añadiría yo. Con respecto al factor material, ya vimos cuáles son los materiales, los equipos y la maquinaria que nosotros podemos utilizar en trabajos en altura. ¿Qué necesitamos? Que los equipos estén en buen estado, que los sistemas anticaída estén en buen estado, y vamos a ver en diapositivas posteriores cuáles son los requisitos mínimos. Y por supuesto el entorno de trabajo. Debemos identificar el terreno, las personas que existen alrededor nuestro, si existen de repente más contratistas trabajando, si existen más supervisores, si existe otro tipo de personal realizando otro tipo de trabajos, posiblemente de alto riesgo, cerca a nuestro trabajo en altura. Les decía que para que el personal esté apto, esté óptimo para poder realizar un trabajo en altura, debe cumplir 2 cosas como mínimo, y es básico. Lo primero es que debe estar capacitado y entrenado, es decir, no basta con brindarle la información teórica al personal de cuáles son las 5 reglas de oro, el personal se lo puede saber de memoria. No basta con decirle qué tipo de andamios o escaleras debe utilizar, no basta con capacitarlo en cuántos voltios existen en tal o cual cable, sino que deben llevar un entrenamiento práctico. Normalmente se requiere que el personal conozca todos los conceptos clave, según al sector, en este caso al sector eléctrico. Pero esta capacitación o este conocimiento teórico debe ser llevado a la práctica. En algunos casos, sobre todo en el sector eléctrico,
El personal que realiza mantenimiento a las líneas de transmisión o a las líneas de distribución eléctrica, sea cableado aéreo, cableado subterráneo, o sea, iluminación pública, medidores, llevan una capacitación de por lo menos 8 horas y llevan un entrenamiento de por lo menos 4 horas prácticas. Ellos se colocan toda la indumentaria necesaria para realizar sus trabajos, entrenan, por ejemplo, en postes enterrados, en descampados, obviamente sin tensión o con tensión controlada. Están entrenados en el armado de andamios, están entrenados en la colocación de escaleras. Todo esto para poder evitar precisamente el riesgo eléctrico en trabajos que no necesariamente estén direccionados a mantenimiento eléctrico, sino a cualquier otro tipo de trabajo de alto riesgo. Y el segundo requisito es el certificado de aptitud médica. Ahora, existen para trabajos en altura exámenes específicos donde puede identificar que personas no sufran de pánico por estar en alturas superiores, que no sientan vértigo. Existen evaluaciones para trabajos también en riesgo eléctrico. Existen evaluaciones psicológicas y de tolerancia física al estrés por peligros asociados al trabajo. ¿Qué peligros pueden asociarse al trabajo? Que de repente el trabajador no pueda sostener la mirada hacia un vacío por encontrarse por encima de los 10 metros. Este trabajador tiene que ser reevaluado hasta que consiga el certificado de aptitud médica para poder trabajar o realizar trabajos en altura. Hay personas que pueden realizar trabajos en altura en interiores, pero no lo pueden hacer en exteriores. Entonces, se determina si esta persona puede trabajar con andamios armados dentro de una edificación, pero no lo puede hacer con andamios armados fuera de una edificación. Ahí hay una consideración, ahí hay algo específico que se debe analizar con este trabajador y considerar si puede o no. Los mismos supervisores, por más que su función, digamos, no sea 100% operativa, ellos también deben pasar evaluaciones de trabajo en altura, porque no pueden supervisar a gente que está trabajando en altura, por decirte, a 15 metros desde el suelo. Tendrían que también estar a determinada altura para poder ver el desarrollo de su trabajo. Entonces, capacitación y entrenamiento y certificado de aptitud médica, obviamente con resultado apto, son las dos consideraciones básicas para que el personal pueda desarrollar trabajos en altura. Las dos diapositivas que continúan son un poco tediosas porque son las que contienen más texto, pero me gustaría que le presten bastante atención. A ver, Gian tiene una consulta. Evaluación de trabajos en altura exteriores e interiores. Algunos ejemplos. A ver, les retorno el ejemplo de la casa de máquinas en una central hidroeléctrica. Los trabajos interiores involucran que tú tengas protección adicional por la misma casa de máquinas en la que te encuentras. Pero si te encuentras fuera de la casa de máquinas, digamos, realizando trabajos en altura de mantenimiento del techo por la parte exterior, no tienes más protección que tu propio sistema anticaída y que los elementos o materiales que estés utilizando para tu trabajo en altura. Tienes más exposición a otro tipo de peligros o a otras consideraciones externas. El clima, el viento, por ejemplo. Cuando tú realizas trabajos en altura dentro de una edificación o una estructura, no estás tan sometido al tema climatológico que es importante en trabajos en altura. Si tú armas un andamio y en la parte externa y existe vientos fuertes, digamos, superiores a 40 kilómetros por hora, tienes que rechazar el trabajo, no se puede realizar el trabajo por más arriostrado que se encuentre ese andamio. Diferente a si estás trabajando en la parte interna, ¿correcto? Gracias, Ian. Las consideraciones que debemos tener para los equipos, arnés y línea de vida. En los arneses, vale decir, en los sistemas anticaída que nosotros utilizamos,
Debemos reconocer la fecha de fabricación, que es lo más importante, porque todos los equipos o sistemas anticaída tienen un tiempo de vida de 5 años. Es decir, si nosotros inspeccionamos un sistema anticaída y es del 2015, este ya no lo podemos utilizar por el mismo tiempo de vida que tiene. ¿Qué fabricante es? ¿Qué modelo es? ¿Qué tamaño? Si lo voy a poder utilizar, si es regulable, qué país de origen. Y como le digo a todos, no todo lo chino es malo. ¿Cuál es la fecha de inspección? Es decir, ¿cuántas veces ha tenido inspección este arnés? Y si no ha tenido ninguna porque se trata de un equipo nuevo, inmediatamente en esa inspección nosotros debemos colocar la fecha y las iniciales de nuestro nombre. Todos los arneses vienen con una parte que parece una etiqueta, pero en realidad es toda una serie de indicaciones y un espacio para estas inspecciones. ¿Qué norma deben cumplir? Ya se los había mencionado, Z359. La norma ANSI es la mayor utilizada, el mayor estándar utilizado y es la que debe cumplir los sistemas anticaída. ¿Qué más debemos ver en los arneses antes de realizar un trabajo en altura? El estado del absorbedor de impacto, el estado de las hebillas, sin óxidos, sin rajaduras, el estado de los hilos. Cuán importante es que todas las posturas de nuestro arnés se encuentren en buen estado, que no haya ningún hilo por ahí colgando, porque eso puede recaer en que el arnés no cumpla la función, se termine abriendo y no nos sostenga en caso de una caída. Apertura y cierre de mosquetones. Los mosquetones usualmente tienen un doble seguro, así que hay que determinar que funcionen. Y normalmente debe ser automático el funcionamiento. No debemos forzar a que enganche, forzar a que cierre o forzar a que abra. Cuando hablamos de la línea de vida, tenemos que identificar qué cantidad de personas pueden ir ancladas. Es decir, en cada punto de anclaje, cuánto debe soportar. ¿Qué tipo de línea vamos a utilizar? Si va a ser permanente, normalmente son de cables acerados. Si va a ser provisional, normalmente nosotros colocamos cáncamos y establecemos una línea con una soga. ¿Cuáles son las consideraciones para los equipos? Vamos a hablar de dos fundamentalmente, los andamios y las escaleras, que es lo que más utilizamos en trabajos en altura. Los andamios deben contar siempre con un rodapiés. El ancho de estos debe ser entre 15 a 20 centímetros para evitar que si nos resbalamos, nos caigamos por la plataforma, para evitar que herramientas o algún otro elemento que estemos utilizando se ruede precisamente y caiga, ¿no? Los andamios preferentemente, y eso es algo que se viene utilizando desde 2018, deben ser multidireccionales y modulares. Los andamios se deben movilizar con un máximo de 2 cuerpos completos. Es decir, si mi andamio está armado y tiene ya el tercer cuerpo, esos andamios no deben ser movidos del lugar donde se encuentran. Mínimo 2 personas para movilizarlo. Se debe considerar el uso de placas base. Esto es si el terreno es inestable y si nosotros determinamos que es necesario estabilizar ese andamio, ¿no? Señalizaciones para el andamio, se debe considerar 2 metros a la redonda solo hasta los 4 primeros cuerpos. Si el andamio se va a elevar mucho más, se debe considerar 4 metros a la redonda por lo menos. Todos los andamios armados, desarmándose o no operativos deben contar con una tarjeta. La tarjeta roja normalmente indica que el andamio está inoperativo por cualquier razón. La tarjeta verde indica que se puede acceder al andamio. Y hay una tarjeta amarilla que a veces utilizan que la usan para indicar que el andamio se está desarmando o se está armando, recién está en proceso. Lo que les decía hace un instante, no se deben subir o no se deben realizar trabajos en altura sobre andamios cuando se presenten vientos mayores a 40 kilómetros por hora. En el caso de las escaleras, el ángulo que se forma al apoyar una escalera no debe superar los 70 grados y se debe respetar la proporción 1:4. ¿Qué significa esto? Que por cada 4 metros de longitud se debe inclinar 1 metro esta escalera. Se van a dar cuenta que al formar esto existirá un ángulo entre 70 a 76 grados por lo menos. Las escaleras de tijera deben abrirse completamente.
Ya no se utiliza tanto las escaleras en tijeras, sino las escaleras telescópicas, pero si el trabajo lo amerita, estas deben ser abiertas completamente y nunca se debe apoyar uno en el último peldaño. Las escaleras telescópicas deben superar 1 metro o 3 peldaños una vez que se han colocado sobre la superficie donde se va a trabajar. De no ser posible tener un personal auxiliar que apoye en sostener la escalera, en el nivel 0 debe conectarse a alguna estructura. Tengo algunas preguntas aquí. ¿Cuándo usar línea de vida con amortiguador? A ver, seamos breves con esta respuesta. Si tú estás trabajando a 1,80 m, yo te sugiero que no uses una línea de vida con amortiguador. Porque si usas el amortiguador y alguien se cae, el amortiguador se abre y termina el trabajador de cara al suelo. Usemos bloque retráctil, ¿correcto? Si estás por encima del 1,80 m, 2, 3, 4, 5 metros, ya utiliza la línea de vida con amortiguador. Gracias, Salvador. Ya han ordenado la otra vez. Con respecto a la movilización del máximo de cuerpo de andamios 2, ¿en qué norma lo menciona? Si estás, por ejemplo, en el sector eléctrico, lo menciona el RECESATE, y si no lo menciona el RECESATE, es algo que se considera en seguridad industrial, la norma 42F. Es antiguísima, estoy hablando desde el año 95 funciona esa normativa, y siempre que no encontremos una normativa de respaldo, vayamos a lo más seguro, que son los procedimientos de trabajo que establecen cada entidad. Les decía al inicio de esta exposición que existen empresas que consideran el trabajo en altura desde el primer peldaño. Es decir, coloco mi escalera, pongo un pie y pongo otro pie sobre el primer peldaño y para ellos ya es trabajo en altura. Entonces, normalmente el trabajo en altura lo puede determinar un procedimiento. Si queremos respaldarnos, tenemos el RECESATE. Si en el RECESATE no lo indica, vayamos a algo más amplio, la ley de seguridad. Si la ley de seguridad no lo menciona, vayamos de repente a la ley de seguridad industrial, la 42F. Si eso no lo menciona, vayamos a normas internacionales, pero siempre busquemos un respaldo. Los fabricantes brindan recomendaciones sobre los cuerpos de andamio, porque dicho sea de paso, cuando uno inspecciona un andamio y es modular, debe considerarse tener un plano de ese andamio. Este plano debe ser firmado y sellado por un ingeniero estructural, que normalmente es un ingeniero civil. Es uno de los requisitos en las inspecciones de los andamios. Bien, bueno, ya estamos terminando acá con esta exposición sobre trabajos en altura en el sector eléctrico. Si tienen algunas dudas o preguntas, les voy a agradecer que me las hagan, por favor. Quiero que sepan que existe algunos otros detalles en otro tipo de sectores, como el sector construcción, por ejemplo, pero eso se va a ver en un tercer módulo de trabajos en altura, y específicamente para el sector construcción. Ahora, todos nosotros conocemos, sabemos, hemos visto, hemos supervisado, hemos sido trabajadores y hemos hasta pasado cerca de escaleras, de andamios y todo eso. Nosotros queremos que todos los trabajadores cumplan los estándares, que todos tengan esa cultura de protección ante cualquier tipo de accidentes, de riesgos sobre todo. Que todos, así como llegan a sus trabajos, retornen a sus casas. Pero siempre hay trabajadores que, bueno, pasan por alto algunos detalles. Para eso estamos nosotros con este tipo de conocimiento práctico, conocimiento de experiencia real, no solamente de teoría, de libros y de normas, sino que han sucedido, ¿no? Todo lo que yo les he mencionado acá está extraído no solo de las normas, sino de procedimientos de trabajo de las diversas empresas en las que he trabajado, muchas de ellas muy estrictas. El 50% de lo que he colocado acá, por ejemplo, tiene que ver con Luz del Sur y con Enel, que son dos de las empresas más estrictas en cuanto a sus estándares de trabajo y sus procedimientos de trabajo seguro. Existen trabajadores que yo llamo atípicos, trabajadores atípicos del 8, le digo yo,
que por más que tengan todo el conocimiento teórico, no lo pueden poner en práctica, precisamente por falta de entrenamiento. Y cuando le preguntamos por qué comete ese acto, pues no saben bien qué responder o responden algo como lo que vemos en la imagen, ¿no? Pero eso se arregla sencillo, es muy sencillo. Anotamos los datos de este trabajador y lo llevamos a la práctica, ¿no? También lo que denomino empleadores atípicos, que son los que siempre les gusta dar retroalimentación a sus trabajadores y de pronto ya no vemos a esos trabajadores más en la cancha, ¿no? Seamos líderes, seamos empleadores típicos de los que brindan la información al personal, de los que trabajan conociendo y entrenándose, de los que participan en este tipo de charlas, en este tipo de masterclass, donde ustedes pueden realizar preguntas de casos reales, donde ustedes pueden intervenir, donde ustedes pueden llevarse a casa conocimiento fresco, porque de esos procedimientos de los que les hablo son del 2020, algunos incluso ya que he actualizado para el 2021, sobre todo para trabajos en Luz del Sur. Y bien, eso ha sido todo. Espero que les haya agradado compartir esta hora conmigo.